El último tiempo se dijo mucho sobre el Inca y la situación del sector audiovisual de Argentina. Estamos en la calle Lima al 300, aquí la sede del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Hoy el surdaje está que arde por lo del Inca. Por favor, no cierren el Inca. Más allá de que está mal tener pobreza y estar financiando cine, estamos financiando fracaso, boludo. Acá está el punto clave de por qué el gobierno dice que es inviable el Inca si sigue con estas condiciones. Desfinanciamiento, malversación de fondos, confusión. Hablamos con profesionales de distintas áreas del sector para poner a la industria audiovisual en foco. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, conocido por sus siglas INCA, es un ente público del ámbito del Ministerio del Capital Humano de la Nación encargado de impulsar y apoyar el crecimiento de la industria audiovisual argentina. Se ha convertido en el foco de varias controversias a partir del cambio de administración a finales del año 2023 y sus medidas posteriores. Para entender este presente, hagamos un pequeño repaso de su historia. El Instituto Nacional de Cinematografía se creó a partir del Decreto Ley 62/57 durante la dictadura de Pedro Aramburu. En 1968, con la sanción de la Ley 17.741, conocida como la Ley de Cine, se creó el Fondo de Fomento Cinematográfico, financiado por un porcentaje de cada entrada de cine, que en ese entonces fue establecido en un 10%. Además, se introdujo la cuota de pantalla, de la cual vamos a hablar más adelante. La Ley 24.377, sancionada en 1994, introdujo modificaciones importantes. Se agregó la definición de artes audiovisuales y el Instituto Nacional de Cinematografía pasó a llamarse INCA. Además, se determinó la fuente de sus fondos. Este fondo se genera con el 10% del impuesto a las entradas de cine, con el 25% de un impuesto a lo que antes era el Confer, después el ENACOM, por la utilización de materiales audiovisuales en sus emisiones y por alquiler o venta de videogramas. Esos tres impuestos generan el Fondo de Fomento Cinematográfico y son impuestos a la propia actividad. Entonces, con ese fondo se logró duplicar y después triplicar y que haya un montón de nuevas películas y se renovó el cine argentino porque surgieron desde fines de los 90 lo que se llamó el nuevo cine argentino con directores como Pablo Trapero, Caetano, Lucrecia Martel. Todos ellos surgen y renuevan el cine porque hay nuevos fondos, porque hay una ley. De este modo, se estableció la autarquía financiera del INCA. Esto no significa que el instituto se autofinancia con sus propios ingresos, sino que depende de asignaciones específicas relacionadas con el sector audiovisual, destinadas a impulsar nuevos proyectos. Continuando con los hitos, cabe mencionar dos leyes sancionadas durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue importante en algún sentido, sobre todo en términos de que arrimó más financiamiento a partir de lo que era el cobro de exenciones impositivas a la televisión y al cable. Y después hay una ley que designó a la industria cinematográfica como industria, justamente, poniéndola a la misma altura de las demás industrias, pudiendo acceder a un montón de beneficios, regímenes impositivos, etcétera, laborales. En el año 2016, durante el mandato de Mauricio Macri, el decreto 1346/2016 estableció que el 50% de los fondos recaudados del impuesto al cine y los gravámenes de ENACOM debían destinarse a subsidiar la producción de películas nacionales. Si revisamos la ejecución presupuestaria del INCA durante el 2023, más del 50% del presupuesto para dicho año se destinó a gastos operativos. Solo el 41% del presupuesto fue destinado a transferencias corrientes de subsidios. Vamos a hacer un pequeño raconto de la situación que encontramos en el INCA, porque pareciera que el desfinanciamiento del INCA viene con esta administración y no se me ocurre un desfinanciamiento mayor que capturar los recursos que deberían ir volcados a la actividad audiovisual y gastarlos en empleados públicos, en edificios, en gastos de estructura. Él es Carlos Pirovano, actual presidente del INCA. Tanto su administración como la gestión cultural por parte del gobierno nacional generaron temores e incertidumbre en trabajadores y trabajadoras del sector. Esto es algo completamente nuevo porque están paralizando toda la producción audiovisual.
hace meses, ahora está todo paralizado. Ahora alargaron una serie de concursos muy limitados, son muy pocos concursos. Es un ataque muy, muy profundo. Y además, es muy brutal todo, ¿no? El ataque, como en todos los sectores, ¿no? La campaña que hacen con los medios. Bueno, habían sacado una serie de tweets Sturzenegger y el propio Pirovano, el presidente del Inca, tomándolo como una batalla, ¿no? Lo del cine. Él es como un caballito de batalla contra la cultura en general, el ejemplo del cine. Pero, ¿es la primera vez que se toma al cine y al Inca como caballito de batalla? Empecé a trabajar en el Inca en el año 2012-2013. Entro en un contexto en donde primero había un gobierno que tenía a la industria o el sector audiovisual, como le quieran llamar, como parte de una política de Estado. Pero también empezaban los productores, directores, independientes y demás a contar historias que tenían que también ver con una Argentina que a mucha gente le molesta o que mucha gente no quiere ver. El arte, la cultura, desde siempre, cuenta una historia que mucha gente repudia. Yo creo que ahí empezó una batalla cultural o contracultural a lo que estábamos generando en ese momento en la Argentina, con ese Inca grande, amplio, de que me convocaba a mí y a muchos profesionales, que tenía que ver con despreciar o con menospreciar la historia que se está contando, digamos. El Inca era una mierda, y Andrea del Boca vivía con Ricardo Darín, y había una fábrica que hacían cine. O sea, empezó como a haber un montón de cosas que no se condecían con la realidad, y en el Inca encontraron también un cuentito que cerraba, digamos, que eran ñoquis, que las películas no las ve nadie, que cómo se financia, las entradas de cine, que el cine argentino es una mierda. Para resumirlo, digamos, había una política muy grande. Cuando cambió el gobierno, la política esa no existió más, pero siguió la estructura grande, y cuando volvió el mismo color político, si querés, del gobierno, hubo un montón de problemas. Una pandemia, no hubo presupuesto, y de vuelta el ataque al Inca era permanente, ya control, ¿viste? Y yo estaba en comunicación, además. Las alertas me llegaban todo el tiempo a mí. Cuando bardeaban al Inca, me llegaban las alertas, y cuando hablaban del Inca también, y las notificaciones las apagué. En su relato cronológico, Federico menciona el crecimiento de la estructura del Inca que la administración actual condena. Y yo noto que hasta el 2009 el Inca contaba con aproximadamente 100 empleados. En febrero de este año, el Inca tenía 730 empleados. ¿Cuáles fueron las razones detrás de ese crecimiento? Había un proyecto político muy grande. Había un Estado que creía que ahí, en lo audiovisual, había un sector que podía formarse como industria, que tenía un montón de demandas y que había que invertir porque era una industria que podía generar puestos de trabajo y que podía también generar contenido valioso, que eran divisas, si querés, pero al mismo tiempo también riqueza cultural. Y también tiene que ver con la premisa del derecho, el acceso a la cultura y el derecho al acceso al ocio. Entonces el Inca empieza a contratar gente, porque había una política que necesitaban recursos humanos para impulsar esa política. En algunos casos, esa política dio sus frutos. He recibido apoyo del Inca, te diría que del año 2007-2008 hasta el año 2021. En los primeros años era un plan de fomento extraordinario, te diría. Verdaderamente había un apoyo muy fuerte a la cultura cinematográfica, y era una decisión política realmente. Entonces, bueno, el productor argentino tenía muchísimas posibilidades de armar una película pensando en coproducir inclusive, y bueno, tenía muchas más posibilidades que se viabilice el proyecto. Y la experiencia al principio fue muy buena. La verdad que siempre el Inca, de alguna manera, más allá de que hoy por hoy no esté teniendo buena fama, etcétera, etcétera, siempre ha funcionado como un órgano autárquico que por lo menos a los productores nos ha sido de gran ayuda en todos estos años. Después, los últimos años, ya se ha vuelto bastante más complejo porque los costos de producción subieron. Del 2019 a hoy se han duplicado en dólares los costos de producción. Los fondos han ido bajando, se han ido acomodando para abajo, y la realidad es que en su momento vos podías llegar a sacar un 50% del costo de una película del Inca hace 10, 12 años, y hoy no sacás ni el 5%. Cualquier país, ya sea España, Francia, el que vos quieras, tiene un plan de fomento muchísimo más interesante que el que tenemos acá en Argentina, ¿no? Nosotros teniendo una tradición cinematográfica muchísimo más fuerte, inclusive, ¿no? Hubo una política de Estado muy grande, con mucha inversión, que se amplió la estructura, pero que no solucionó problemas de fondo. Es como la casa de los tres chanchitos, ¿viste? Y si es una estructura grande, robusta, linda, pero le falta... Después vienen, te soplan y te derrumban la casa. Lo que pasó es que no llegamos nosotros.
no llegó el Inca a tener bases sólidas, digamos, ese Inca. Y quedó, mucha gente, viste, como viendo qué onda. Y mucha gente empezó a tomarlo como un trabajo. Ya no estaba esa cosa que vos decías, viste, era como sobrevivir, si querés. Y ese Inca quedó bastante chico en política, pero grande, si querés, en estructura. De esta forma, llegamos al presente. Si bien los problemas al interior de la industria no comenzaron en el año 2024, muchas personas del sector hablan de desfinanciamiento por parte de la administración actual del Inca y del gobierno de Javier Milei en general. Se desfinancia porque hay despidos en el Instituto de Cine, se desfinancia porque se frenan las vías de producción y las posibilidades de presentar proyectos para que sean financiados, o las condiciones que se ponen para esos proyectos son condiciones tales que solo pueden acceder quienes tienen ya una cierta acumulación importante de capital, como son grandes productoras. ¿Por qué te exigen que, por ejemplo, puedas cubrir de tu parte el 50% de ese proyecto? O sea, si no, entonces ya tenés que tener un capital, o sea, es el cine para que lo puedan hacer quienes tienen esos recursos. Entonces se limita, entonces se desfinancia el cine. Bueno, a los hechos, ¿no? El Inca fue prácticamente desguazado, digamos. Es otro Inca lo que hay ahora. Es un Inca minimalista, ¿no? Es un Inca administrativo, es un Inca solo para los grandes productores. En ese sentido, sí, los perjudicados terminaron siendo los productores que no tienen una estructura tan consolidada, ¿no? Y que quedan muy desguarnecidos. Sí, y con muchas menos oportunidades para producir. Va a ser muy duro. Este año todavía hay una cantidad de películas por la inercia, porque esta industria, los proyectos duran años, y bueno, entonces todavía veníamos con el envión de los que estaba en producción. Pero los años venideros, el cine argentino se va a quedar en picada, por lo menos en volumen. Los problemas que parece enfrentar el sector audiovisual van más allá del Inca, pero los cambios de administraciones y la falta de continuidad en las políticas del instituto no son menores. Los distintos tipos que estuvieron, y mujeres, hombres y mujeres que estuvieron al frente del Inca, tuvieron todos políticas muy distintas. No hubo una continuidad. Algunos factores, pero hubo muchos tironeos, idas y vueltas. Entonces hay que ser serios, hay que rescatar las buenas políticas, hay que ser más serios en la gestión, hay que cuidar la plata de los impuestos, hay que trabajar con mucha transparencia. No creo que haya que achicar el Estado, al contrario, yo creo que hay que agrandarlo, pero también creo que no hay que hacer tonterías con la plata de todos, que si la plata es para el fomento, la institución no puede insumir más dinero que el fomento, porque ahí es donde estamos pervirtiendo la política. ¿Hace falta Estado para tener fomento? Absolutamente. Nuestro repaso por la historia del Inca aclaró algunas dudas, pero aún quedan muchas preguntas por responder. Desde películas que nadie ve y éxito de taquilla hasta distribución y plataformas, intentaremos analizar estos interrogantes para poner a la industria audiovisual en foco.